Hablemos de la cruz y su significado para nuestras vidas. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2, en el verso 24, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, dará mucho fruto. Y esto obviamente nos lleva a una gran reflexión. A menos que un hijo de Dios y que un cristiano muera, podrá luego renacer a su nueva vida en Cristo, y que lo que fluya de su vida ya no sea su vida, sino la vida de Cristo viviendo en él. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo reconocía que él primero tenía que morir. Y cuando él dice con Cristo estoy juntamente crucificado, es porque esa muerte tiene que ser una decisión del corazón. Tal vez muchos de nosotros queremos ser cristianos, pero queremos también seguir permaneciendo en la vida de antes, en la vida gobernada por nosotros, por las costumbres de este mundo, completamente sumergidos en las cosas de la vida. Y así es imposible que un cristiano pueda vivir el verdadero llamado que Dios le ha hecho. Conozco cientos de cristianos que han entregado sus vidas voluntariamente al Señor de todo corazón, pero también sé que la vida cristiana que han llevado nunca han dejado fluir a Cristo viviendo en ellos. En el desierto, cuando el pueblo necesitó agua, la orden de Dios era ir y darle un golpe a la roca. La roca tenía que ser golpeada para que saliera el agua que iba a traer vida al pueblo de Israel, que les iba a emanar el agua de vida que ellos necesitaban en el desierto. Cristo en la cruz fue literalmente muerto, violentado. Y lo que significa la cruz en la vida del creyente es eso. A menos que nosotros dejemos que la cruz quebrante nuestro viejo hombre, quebrante nuestra vieja naturaleza. Si esto no pasa, entonces nunca la nueva vida de Cristo se manifestará en nosotros. Y por eso es que hay cristianos que nunca dan fruto, que nunca se evidencia la presencia de Cristo en sus vidas. Viven vidas religiosas, pero nunca se ve la manifestación del poder de Dios en sus vidas. Mientras el Señor Jesús estaba en la cruz, un soldado traspasó el costado con una lanza. Inmediatamente de su costado brotó sangre y agua, dice Juan 19:34. Acuérdese que la sangre nos indica que Él llevó nuestros pecados y nos redimió. Por lo tanto, la muerte del Señor Jesús fue una muerte redentora, como lo indica la sangre. Pero también nos dice que en la cruz no solo brotó la sangre, sino también agua. Y el agua alude a la vida. O sea que la muerte del Señor no solo logró que efectuara la redención, sino que fuera librada la vida para que Él, como el grano de trigo, pudiera ser multiplicado al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero primero había que pasar por la experiencia de la muerte. Si no hubiese muerto, habría seguido siendo un grano normal. Pero puesto que murió, la vida contenida en ese grano entró en muchos granos. Él era una simiente que estaba llena de vida. Si no hubiese muerto, su vida habría permanecido solamente en sí mismo y no habría podido entrar en Pedro, en Juan, en Pablo, en los demás discípulos y todos aquellos que creyeron en Él. No debemos decir que el tiempo es demasiado largo y el espacio demasiado vasto. Si Él no hubiese muerto, su vida se habría quedado únicamente en sí mismo y no podría haber entrado en los discípulos. Si Él no hubiese muerto, habría podido andar con los discípulos, mas no poder vivir en ellos. Cuando usted va al libro de los Hechos, recuerde que Pedro y los demás apóstoles dieron testimonio del Señor. Pero ¿cuál era su testimonio? Era el testimonio de la vida de la resurrección del Señor. Acuérdese que la política romana, la filosofía griega y la religión judía no pudieron acabar con Pedro ni con los apóstoles, porque ellos testificaban: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero.
Después de la resurrección del Señor, ellos trajeron a la salvación a más de 3,000 personas en un solo día, dice Hechos 2:41. Al otro día fueron 5,000, dice Hechos 4:4. El Sanedrín quiso arrestarlos, pero ellos dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que los hombres? O sea, después que la vida del Señor Jesús entró en ellos, todo el imperio romano, toda la filosofía griega y toda la religión judía pudieron hacerlos callar, pero ese inmenso poder que se produjo en la vida de la resurrección de Cristo en ellos fue total. Y a eso se refiere mi sermón el día de hoy, este devocional del día de hoy. ¿Qué tanto de la vida de Cristo está liberada en nuestras vidas? ¿Qué tanto de la vida de Cristo manifestamos nosotros diariamente con nuestras palabras, con nuestras acciones? Pero ¿sabe? Solo quien puede liberar esa vida, aquel que ha muerto, aquel que ha caído en tierra y se ha dejado quebrantar por la cruz de Cristo. Así es como funciona esto. En 1 Corintios 2:2, Pablo dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego, si yo me voy a 2 Corintios 4:7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos oprimidos en todo aspecto, mas no ahogados, en apuros, mas no sin salida, perseguidos, mas no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestras vidas. ¿Sí vio? ¿Sí vio tan clara la Biblia? Aquí en las palabras de Pablo podemos ver que el centro de un cristiano, ¿quién es? Cristo, aquel que fue crucificado. ¿Pero qué es Cristo? La vida. ¿Y qué es la cruz? El camino. O sea que nosotros hemos recibido no solo a Cristo, sino también su cruz. O sea que hemos recibido no solo la vida, sino también el camino. Hemos recibido a Cristo como nuestra vida y también hemos recibido la cruz como nuestro camino. Hoy en día, estos dos asuntos son muy descuidados por los cristianos y por la iglesia. Porque los cristianos predican a Cristo y le dicen a las personas que Cristo es el Salvador y la vida del hombre. Pero en su vida diaria, muy pocos de ellos realmente experimentan a Cristo como vida. Hoy en día muchas personas en la iglesia conocen y hablan acerca de la verdad de Cristo en sus vidas, pero en la vida de ellos, en su vida cotidiana, rara vez tienen la experiencia de Cristo como vida. Cristo, como aquel que fue crucificado, dice Pablo en 1 Corintios 2:2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Cuál era la condición de los corintios? Cuando usted ve la carta de los corintios, ellos prestaban atención a tantos asuntos que supuestamente eran espirituales. Ellos hablaban de dones, de elocuencia espiritual, de poder espiritual. Ellos le prestaban atención a la fe. Mire que Pablo les dice en 1 Corintios 1:7, nada os falta en ningún don. O sea, los corintios tenían dones, tenían fe, tenían muchas cosas espirituales, pero sin embargo Pablo quería que ellos vieran que todas esas cosas a las que ellos prestaban tanta atención no eran las cosas a las que se debían enfocar, porque ellos no habían ni tocado ni recibido aquello en lo que Dios enfocaba. ¿Y qué es? Pablo dijo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es la cruz? Para muchas personas la cruz es cierta especie de sufrimiento. Por supuesto que la cruz es dolorosa, pero esto es solo la mitad del entendimiento que debemos tener. La cruz no significa sufrimiento, sino muerte. Porque el lema de la cruz es, ¿se acuerdan cuando a Jesús, allá en Juan 19, cuando estaba frente a Pilatos, empezó la multitud, fuera, fuera, crucifícale? Y cuando el Señor Jesús estaba por ser crucificado, una y otra vez le decían, fuera, fuera, crucifícale.
O sea que la cruz no solo hizo sufrir al Señor Jesús, sino que su propósito final era echarlo fuera, acabar con él. El sufrimiento era solo el proceso, pero la muerte es la que acaba con una persona, la que la lleva a su fin. Lo que la cruz significa entonces en última instancia, ¿qué es? La muerte. El significado de la cruz es el acabar, el de llevar algo a su fin. Y la cruz no solamente pone fin a los pecados, a nuestra propia vida, a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja manera de pensar, de actuar. Si una persona no está muerta, no ha llegado a su fin. Por eso empecé con el ejemplo del grano de trigo. Y tal vez muchos de nosotros, aunque somos cristianos, todavía seguimos llenos de nosotros mismos, no llenos de Cristo, de la vida de Cristo. Tal vez muchos aceptamos a Jesús como Salvador, pero no hemos entendido el mensaje de morir. Porque cuando morimos realmente es cuando renace la vida de Cristo en mí. Es cuando la vida de Cristo se puede manifestar en mí. Es cuando el ya no vivo yo, sino Cristo en mí puede ser una realidad. Porque he entendido el mensaje de la muerte. Recuerden entonces esto. El significado final de la cruz es hacer morir al hombre, acabar con él. Eso es lo que realmente el Señor espera que suceda en la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesús dijo que si alguno quería venir en pos de él, debía tomar su cruz. Antes de esto, el Señor dijo que el hombre debía negarse a sí mismo. O sea que es necesario que veamos que la cruz es un adversario del yo y que la cruz elimina el yo. Y el Señor dijo estas palabras dentro de cierto contexto. Ese día el Señor le dijo muy solemnemente a los discípulos que él iría a Jerusalén a padecer la muerte. Acuérdese que Pedro, tomándolo aparte, empezó a reprenderlo diciendo: Dios tenga compasión de ti, Señor. De ningún modo te suceda eso. Pero el Señor, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Dice Mateo 16 del 21 al 23. Ahora, lo que Pedro expresó no era odio, sino compasión, amor, preocupación. Sin embargo, ese amor, ¿de dónde provenía? Del yo. Y Satanás se halla oculto dentro del yo. Y por eso nuestros ojos deben ser abiertos, para que entendamos precisamente el propósito de Dios. Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Por supuesto que él amaba al Señor. Nadie diría que Pedro odiaba al Señor, pero el Señor lo llamó Satanás. Hay que tener cuidado porque muchas veces nuestros pensamientos de amar al Señor, de hacer el bien y de agradar a Dios provienen de nuestro ego. ¿Y es eso posible? Claro que sí. Y el Señor lo explicó ahí, porque no ponemos la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si alguien nos dijera que estamos llenos de Satanás, sin duda nos enojaríamos. Pero este es un retrato del hombre. Si realmente conociéramos nuestro yo, entenderíamos la gran verdad que hay detrás de estas palabras de Jesús. Entonces Jesús en el texto dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. O sea, si alguno está dispuesto a renunciarse a sí mismo, a negarse a sí mismo, entonces Satanás no tendrá cabida en él. Porque acuérdese, Satanás se mezcla con las intenciones del hombre, pero en cambio la cruz está del lado de Dios, porque acaba con lo del hombre, con todo lo que del hombre procede. El Señor primero cargó la cruz, después fue crucificado, pero con respecto a nosotros, primero somos crucificados y después cargamos la cruz. El día en que el Señor fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Entonces, ¿qué significa cargar la cruz?
Acuérdese, no equivale a sufrir. No. Realmente es que cada día aprendamos a decirle al Señor en nuestro diario vivir que estamos dispuestos a vivir para Él, para su gloria y para su honra. Llevar la cruz significa que fuimos acabados y se nos dio un fin. Y que tan pronto como empecemos a demostrar amor por alguien, servicio a los demás, es la vida de Dios brotando en nosotros. Es Cristo viviendo a través de nuestras vidas. Que al fin y al cabo eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Ore conmigo ahí donde está. Padre, gracias por este día, por esta mañana. Gracias por permitirnos entender la necesidad de ir a la cruz. De ir a la cruz y morir. Porque realmente lo que tiene que hacer la cruz es acabar con nuestra vida, con nuestro viejo hombre, con nuestro pasado, con absolutamente cualquier designio de la carne. Porque cuando realmente morimos a la vieja manera de vivir, es cuando Cristo puede vivir a través de nosotros. Señor, podemos estar cayendo en el error de que porque nos llamamos cristianos, entonces Cristo vive a través de nosotros, y puede ser que no. Porque Pedro te amaba y él te dijo que no fueras a morir, que eso no te podría pasar. Y ahí es cuando nuestra mente nos traiciona porque no sabemos, actuamos desde la carne, de nuestro pensar. Permítenos en esta mañana y en este día entender el valor de morir y dejar que la cruz cumpla su tarea de aniquilarnos completamente, para que cada día, cuando nos levantemos a vivir la vida, sea la vida de Cristo brotando en nosotros y viviendo a través de nosotros. Gracias por cada oyente de Maná. Gracias por tu bendición, tu plan y propósito en el corazón de todos. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición. Mi querida familia, recuerden que estaré en Ecuador. En Ecuador estaré el día martes en Guayaquil y el día viernes en Quito, haciendo el maná que desciende. Entonces, si usted no se ha inscrito, yo le voy a pedir que tome este número telefónico, o si usted tiene un familiar o alguien al que quiera invitar y que vivan en Guayaquil o en Quito, entonces este número telefónico para que pida los datos, tome el link y haga su inscripción. 593-99-331-2750. Entonces el martes 7 de la noche Guayaquil y el viernes 7 de la noche Quito. Así que si tiene invitados o si usted vive en Guayaquil o Quito, los esperamos al maná que desciende para que comparta con nosotros esta maravillosa experiencia. Y yo los espero la próxima semana para que sigamos en nuestro tiempo devocional. Bendiciones para todos. De las cosas más importantes que yo enseño cuando hablo acerca del dinero es el tema de la mentalidad. ¿Sabían ustedes que tener una mentalidad correcta sobre el dinero es el primer paso? Y para manejarlo de manera efectiva y sostenible necesitamos adquirir conocimientos específicos. Sin educación financiera, incluso si usted llega a ganar una gran cantidad de dinero, usted podrá perderlo rápidamente. Porque la falta de educación financiera no discrimina entre ricos y pobres. Es un problema que afecta a todos por igual. No importa cuánto dinero usted tenga, si usted no sabe cómo manejarlo, puede encontrarse en una situación difícil. Salomón, con toda su sabiduría, nos enseña en Proverbios 4:7, que dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Mire que aquí la clave es entender que la verdadera riqueza no se mide solo en términos de cuánto dinero usted posee, sino cuán bien entienda y maneje su dinero. La educación financiera no solamente nos enseña a manejar un presupuesto o a invertir, también nos ayuda a desarrollar la mentalidad correcta para tomar decisiones financieras informadas. Muchas personas caen en el error de pensar que si tuvieran mucho dinero, todos sus problemas desaparecerían. Pero la realidad es que sin la formación adecuada,
manejar una gran cantidad de dinero puede ser más complicado que manejar su salario promedio. Por ejemplo, si usted no sabe cómo administrar sus ingresos actuales, es probable que tampoco sepa cómo administrar $1.000.000 si lo recibe repentinamente. Y usted lo ve cuando la gente se gana la lotería. Pierden todo en poco tiempo porque no tienen el conocimiento financiero para manejar su nueva riqueza. Y esto nos demuestra que la educación financiera es esencial, sin importar la cantidad de dinero que se tenga. Entonces, ¿quiere venir a este seminario conmigo? Recuerde, es importante reconocer que la riqueza es más que simplemente acumular dinero. Se trata de entender cómo hacerlo, cómo crecer y cómo proteger lo que Dios nos ha dado. La Biblia nos enseña la sabiduría y la inteligencia, que son más valiosas que cualquier posesión material. Este seminario lo llevaremos a cabo en los Estados Unidos de la siguiente manera. Tome nota. El 10 de mayo, sábado 10 de mayo, en la Florida. El sábado 17 de mayo en Atlanta. Y el sábado 24 de mayo en New Jersey. Así que ubique cuál es el lugar más cercano, pero le voy a recomendar. Esto es cupo limitado. Así que llene el link donde le van a pedir su información, hace el pago y separe su cupo. El precio incluye refrigerios, almuerzo y materiales. Los espero sin falta. Bienvenidos a nuestra peregrinación 2025, Turquía e Islas Griegas. La mejor combinación que usted haya imaginado. La experiencia espiritual de conocer la historia de las 7 iglesias del Apocalipsis y el lujoso descanso de visitar las islas griegas en un hermoso y completo crucero con todos sus servicios. Llegaremos a Estambul. Haremos el recorrido en barco por el estrecho del Bósforo, donde se unen los continentes de Europa y Asia. Estambul es conocida por sus palacios y hermosas mezquitas del Imperio Otomano, famosos por sus joyas y porcelanas. Luego haremos el embarque en nuestro crucero Celestial para visitar durante 4 noches y 5 días las islas de Patmos, Rodas, Creta, Santorini, Mykonos y por supuesto Atenas con su simbólico Partenón. Terminando con nuestro crucero, comenzaremos con nuestra aventura por las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y nuestra travesía terminará en la hermosa Capadocia, donde disfrutaremos de nuestro viaje en globo aerostático y allí nos hospedaremos en el mejor hotel cueva de la ciudad. 15 espectaculares días de peregrinación y descanso. Crucero con todos los servicios a bordo, las 3 comidas tipo buffet en todo el recorrido, autocar con aire y por supuesto servicio de Wi-Fi. Hoteles 4 y 5 estrellas con todos sus servicios incluidos, propinas, maleteros, impuestos hoteleros y aeroportuarios. Mejor dicho, un todo incluido de verdad. ¿Qué espera? No se quede por fuera de hacer el viaje que ha soñado en toda su vida. Nuestras fechas: septiembre 20 a octubre 4. Mayores informes: más 57 300 429 8001. Sean todos ustedes bienvenidos y les esperamos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.